Continuamos hoy en el capítulo 4 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en esta sección que trata del consuelo de Dios. Ante nosotros tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo. En nuestro programa anterior no logramos cubrir esta sección. Pablo comenzó hablando de la gloria del ministerio. Nos habla de esto en los versículos 3 y 4, que ya leímos y vamos a leerlos nuevamente. Dicen: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿qué es lo que no permite que la gente crea en la actualidad? Satanás ha cegado la mente de la gente. Amigo oyente, créanos cuando decimos que usted y yo nos sentimos poco menos que impotentes cuando presentamos la palabra de Dios, porque tenemos a un enemigo que se opone y que ciega la mente de la gente. Recibimos en nuestro programa cartas de personas que nos dicen: he escuchado su programa y no puedo entender bien lo que usted está diciendo. La gente dice que hay cosas en la Biblia que no pueden entender o no pueden creer. Y nos damos cuenta que la mayoría de estas personas en realidad no es que no puedan creer las cosas de la Biblia, sino que hay cosas en sus propias vidas que la Biblia condena y que ellos no quieren entregar. En el momento en que una persona se encuentra en una posición en que se ve a sí mismo como pecador y dice: estoy listo a renunciar a mi pecado, estoy listo a recibir a Cristo como mi Salvador, esa persona será salva. Y hoy la palabra de Dios es como una luz. Hay personas que, aun cuando tienen una luz brillante delante de sus propios ojos, dicen: no la puedo ver, y le quieren echar la culpa a la Biblia. En lugar de enfrentar las cosas de esa forma, debe hacerle frente a sus pecados ante Dios y no tendrá ninguna dificultad en creer lo que la Biblia dice. Permítanos presentar ahora lo que dijo Sir Isaac Newton. Suponemos que no hay persona en nuestro día que pueda decir que este hombre haya sido un antiintelectual o que no haya tenido una habilidad muy destacada. Alguien le dijo en cierta oportunidad: Sir Isaac, yo no puedo comprender. Usted parece creer en la Biblia como un niño. Yo he tratado eso, pero no lo puedo hacer. Hay muchas de las cosas de la Biblia que no me dicen nada absolutamente. No las puedo creer, no las puedo entender. A lo cual Sir Isaac Newton respondió: algunas veces entro a mi oficina y en mi distracción trato de encender una vela que aún tiene su extinguidor. Y trato de hacerlo para tener luz, pero no lo puedo lograr. Luego, cuando le quito el extinguidor, entonces puedo encender la vela. Y me temo que el extinguidor en su caso sea el amor a sus pecados. Es algo que usted hace deliberadamente. Es esa incredulidad que usted tiene. Vuélvase a Dios en arrepentimiento. Esté listo para permitir que el Espíritu de Dios le revele su verdad. Y el gozo de Dios le mostrará la gloria y la gracia de Dios brillando en el rostro del Señor Jesucristo. Esto fue lo que respondió Sir Isaac Newton. Y como usted puede ver, amigo oyente, él no solamente era un gran científico, sino que podía haber sido un gran predicador también. Y podemos decirle, amigo oyente, que la gente no cree. ¿Por qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es un evangelio glorioso, pero es glorioso porque revela la gloria de Cristo. Y eso es lo que aparentemente los hombres no quieren ver. Luego el apóstol Pablo dice en los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo nos lleva ahora al mismo comienzo, a la creación. En la creación encontramos que ocurrió un gran cataclismo, y que en el principio la tierra estaba sin forma, vacía. Amigo oyente, algo le tiene que haber ocurrido a la creación perfecta. Se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego se nos dice que dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Hoy en día el Espíritu de Dios hace lo mismo. Él se pasea sobre las almas tratando de convencerlas, revelando a Cristo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. ¿Por qué?
porque Satanás ha cegado las mentes de los hombres en el día de hoy. Él ha puesto como un velo ante sus ojos para que no puedan ver. Este velo, por supuesto, son sus pecados, que ellos no quieren que sean quitados. No quieren ponerse el manto de la justicia que Dios tiene para ellos. Es sólo el Espíritu de Dios quien puede decir, hágase la luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando usted, amigo oyente, acepta a Cristo como su Salvador, entonces el Espíritu de Dios hace que Jesucristo sea algo real, algo verdadero en su corazón y en su vida. Ahora Pablo está hablando de esto precisamente. Al llegar al versículo 7 encontramos algo que es realmente maravilloso. Dice allí en este versículo 7 de este capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que tenemos ante nosotros es algo fantástico. Como dijimos en nuestro programa anterior, nosotros somos simplemente vasos de barro. El cuadro que se nos presenta aquí es bastante claro y creemos que es algo que debemos notar cuidadosamente. La palabra que se utiliza aquí para indicar barro es ostraca. Hoy en día los arqueólogos están excavando en muchos lugares y en muchas ocasiones lo hacen en los lugares donde antiguamente se botaba la basura. Eso es lo que ocurrió en Egipto, en Oxyrhynchus. Los arqueólogos, al excavar donde iba a parar la basura, encontraron vasos de barro rotos y todas otras obras de alfarería. En el Líbano, en la zona de Tiro, hay un lugar donde existe una gran excavación. Es el lugar donde Alejandro Magno rellenó una zona entre la costa y una isla, formando una península. En la actualidad se puede caminar de un lugar a otro, donde ahora se está llevando a cabo excavaciones. Y se puede ver a su alrededor muchos pedazos de utensilios de alfarería que hay allí. En ese lugar hay toda clase de vasos de barro. Y amigo oyente, permítanos decirle que eso es precisamente lo que nosotros somos. Pero nosotros tenemos un tesoro. Ahora, ¿cuál es ese tesoro? Es el Evangelio glorioso, y lo tenemos en vasos de barro. ¿Qué clase de cuadro es este? Él dice que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos siervos por amor a Jesucristo. No es bueno entonces, amigo oyente, que demos la impresión de que somos grandes predicadores, o que queremos ser grandes predicadores, o aún de que podamos ser grandes creyentes. Esa es una de las razones por las cuales no deberíamos tener demasiados testimonios en la actualidad. Es muy fácil para un hombre comenzar a hablar de sí mismo cuando da un testimonio. Usted sabe que si el Señor Jesucristo no es glorificado, entonces no hay necesidad de dar un testimonio. Porque después de todo, nosotros somos simplemente siervos, y eso es lo mejor que se puede decir de nosotros. Por tanto, Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando leemos esto de los vasos de barro, nuestra mente nos lleva al tiempo de Gedeón. Usted recordará que Gedeón venció a los madianitas utilizando solamente 300 hombres para hacerlo. Estos hombres, con una trompeta cada uno, y cántaros vacíos en los cuales tenían una tea ardiendo dentro de los cántaros, ellos lo habían preparado así para que el enemigo no los pudiera ver llegar. Y cuando rodearon a los madianitas, ¿qué fue lo que hicieron? Rompieron esos cántaros, y no fue sino hasta cuando hicieron eso que se pudo ver que la luz de adentro brillaba. Amigo oyente, eso es lo que tenemos que ser hoy, que sea roto este vaso de barro que somos nosotros. El problema hoy es que buscamos a un predicador que siempre tenga una sonrisa a flor de labios. No es su sonrisa, amigo oyente, sino su sufrimiento. Esa idea de que la vida cristiana tiene que ser una sonrisa continua, especialmente en público, no es algo realmente válido. Usted no tiene que estar siempre sonriendo para probar que es un creyente. No es necesario andar por la calle con una sonrisa siempre presente en su rostro, tratando de mostrar a la gente que usted es una persona feliz. Es difícil poder imaginarnos que el apóstol Pablo siempre iba por las calles mostrando una sonrisa. En realidad, él podía cantar alabanzas a Dios en una cárcel a la medianoche después de haber recibido el castigo de latigazos en su espalda. Él no tenía necesidad de andar sonriendo. Él sabía lo que era sufrir por amor a Jesucristo. Ese vaso de barro tenía que ser quebrantado. El problema en nuestros días, amigo oyente, es que no tenemos muchas personas que estén dispuestas a hacer eso. El doctor George Gill decía, cuando alguien nace, alguien tiene que sufrir. La razón por la cual muchas personas no están naciendo de nuevo en nuestros días
es porque no hay personas dispuestas a sufrir. Y esta es una verdad, amigo oyente. En nuestros días escuchamos hablar mucho en cuanto a que debemos testificar. Amigo oyente, ¿cuánto está dispuesto a pagar usted en este día? No simplemente el ir a golpear una puerta o visitar a alguien. No queremos disminuir en nada el valor de todo esto, pero el vaso de barro debe ser quebrantado. No podemos hacer las cosas a nuestra manera y a la vez a la manera de Cristo en nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión. O le seguimos o no le seguimos. El apóstol Pablo dice en el versículo 8 de este capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pablo está haciendo una comparación. Él dice, estamos atribulados. Eso es un grado comparativo. Y luego dice, mas no angustiados. Eso es grado superlativo. Él parecía estar presionado como si le faltara espacio para predicar, pero él aún tenía lugar para predicar el Evangelio. Había una lucha cuerpo a cuerpo, pero él aún podía volverse hacia Dios. Él dice que estaba en apuros, que no podía encontrar una salida, pero que no estaba desesperado. Él pudo salir, el Espíritu de Dios lo guió. Él dice en el versículo 9, perseguidos, pero no desamparados. Es decir, que había sido perseguido por sus enemigos, pero que no fue capturado por ellos. Él no fue olvidado o desamparado. Allá en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12, él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aun cuando él se encontraba en una prisión, él podía decir cuando estaba encarcelado, el Señor estuvo conmigo. Y luego él dice que habían sido derribados, pero no destruidos. Esto es algo tremendo. Él había sido derribado, el enemigo lo había golpeado, lo había derribado, pero no lo podía destruir, no le había dado muerte. En realidad, Pablo está haciendo un juego de palabras aquí, y quizá perdamos algo en nuestras traducciones. Pablo podía decir al término de su vida, he acabado mi carrera. Aquí él parece estar luchando por una causa perdida, y uno puede quizá pensar que este hombre está muy débil. Sin embargo, él es muy fuerte. Si usted analiza a Pablo por las estadísticas de la iglesia moderna, por los métodos materiales que tenemos en nuestros días, quizá no llegaríamos muy lejos. Uno podría poner a este hombre débil, a este judío enfermo, contra el grandioso poder que tenía Roma en ese día, y no sería nada. Pero, amigo oyente, él trajo un mensaje que debilitó al imperio romano, y aún Gibbon dijo que el imperio romano no podía aguantar la predicación del Evangelio de Cristo. Permítanos decirle que él continúa derribando tronos. Parecía bastante débil entonces, ¿verdad? Sin embargo, Dios libró a Pablo una y otra vez. Él usó métodos milagrosos y también usó métodos naturales. Pero después de todo, ¿cuál es la prueba verdadera de un creyente? En nuestros días estamos en una época de acuerdos, de compromisos, de avenencias, en un día de cosas expedientes, un día cuando uno analiza a un hombre por la popularidad que tiene o por cuántos amigos puede tener. El doctor Roberto Schuller decía en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, hace algunos años, yo mido a un hombre por los enemigos que tiene, es decir, si uno tiene el enemigo adecuado. Siempre nos ha gustado tener cierta clase de enemigos, y tenemos los enemigos adecuados, amigo oyente, y es así como nos gusta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, leamos el versículo 10 de este capítulo 4. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto que tenemos aquí entre nosotros es algo maravilloso, es algo tremendo. Pablo podía decir, usted recordará ya en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y allá en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 36, él dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y una vez más en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo no estaba allí como para sonreír, sino para sufrir. Creyente que nos escucha, usted debe sufrir. Creemos que esto es algo bastante importante en nuestro día. Es muy importante esto en el día y hora en que vivimos. Cuán maravilloso es poder tomar un lugar junto con el Señor Jesucristo en estos días.
Ahora, en el versículo 11 nos dice el apóstol Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta es una porción maravillosa de las Escrituras, que en nuestro momento más débil pueda ser el momento cuando somos más fuertes. Luego en los versículos 12 y 13 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo dice aquí, en otras palabras, que él puede hablar a causa de su fe, y él puede hablar y hacerlo de una manera muy audaz. Y continúa en el versículo 14 diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esto es algo muy interesante de notar, y es muy importante que veamos esto, que Pablo no consideraba la muerte como el fin de todo. Él estaba mirando más allá. Es una de las experiencias por la cual él tenía que pasar. En el próximo capítulo, Pablo nos va a hablar del consuelo en el ministerio del martirio por Cristo, es decir, el entregar la vida de uno por amor a Jesucristo. Así es que él está diciendo que él ocupa el lugar de la muerte. Él está muerto a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque él ahora está unido al Cristo vivo. Y porque él está unido al Señor Jesucristo, puede decir lo que leímos en este versículo 14, que vamos a leerlo una vez más. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y por tanto, a causa de esto, dice, tomamos esta posición aquí en los versículos 15 y 16. Escuche usted. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Este es un versículo maravilloso, amigo oyente. Al envejecer nosotros y al llegar a una edad madura, comenzamos a morir, en lo que a este cuerpo que tenemos se refiere, pero crecemos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Cuando uno llega a ser viejo, siempre desea ser mucho más joven y saber lo que sabe ahora. Lo que uno quiere decir es que este cuerpo viejo que tiene ya se está muriendo y uno puede darse cuenta de todo eso y le gustaría cambiarlo. Es un cuerpo que comienza a deteriorarse. Es un cuadro maravilloso el que tenemos en el último capítulo de Eclesiastés, allá en el capítulo 14. Allí tenemos un cuadro de la ancianidad. Pero estos cuerpos viejos se deterioran, pero el interior, no obstante, siempre se está renovando. Ahora, yo no sé cómo será con usted, amigo oyente, pero en cuanto a mí, me siento más cerca del Señor hoy que hace 10 años. En aquel entonces era más joven, por supuesto, y tenía mucho entusiasmo, pero, amigo oyente, en esos días no sabía mucho, era bastante ignorante. Ahora conozco un poquito más, y pienso que he crecido un poco a través de los años. Luego Pablo dice aquí en el versículo 17 del capítulo 4 de esta segunda epístola a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él nuevamente hace un contraste aquí. Él está hablando de todos los problemas que tenemos aquí y parecería que pasara mucho tiempo, ¿verdad? Parecería bastante difícil. Pero cuando lo comenzamos a comparar con el peso de la gloria que llegará algún día, va a ser algo muy leve, bastante liviano. Alguien ha dicho, al atardecer del día se hará más claro, y eso es algo escritural. Permítanos decirle, amigo oyente, que nosotros pasamos nuestros años como una historia que se está contando. Nuestra leve aflicción dura solamente un momento, y nuestros años pasan como la vigilia de una noche, mientras nosotros esperamos ver las cosas que no se ven. Estas cosas que vemos a nuestro derredor, amigo oyente, están pasando. Uno puede observar los cambios que han ocurrido en los últimos años a nuestro alrededor, nuestros amigos creyentes que han pasado ya a la eternidad. Las cosas que estamos viendo son pasajeras, pero las cosas que no se ven son las de valor eterno, que comienzan a hacerse notar ahora y que se hacen más y más grandes. Ahora el versículo 18 de este capítulo 4 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigo oyente, estoy comenzando a buscar aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estoy contento donde vivo ahora,
pero espero ir a vivir a un lugar mucho mejor. Y aquí nos detenemos por hoy, pero proseguiremos este estudio en nuestro próximo programa.